¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valelomar de Huacachina. Esta vez tenemos la suerte de contar con la doctora Carmela Zanelli, con quien estaremos hablando Lincar Garcilaso de la Vega. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás, César? Qué gusto verte después de un tiempo. Doctora, quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se da el encuentro entre españoles y también los grupos o las castas superiores del Tahuantinsuyo para que aparezca un personaje como el Inca Garcilaso de la Vega? Es una pregunta bien difícil la que me haces porque el Inca es realmente un prodigio en su momento. Es un mestizo de primera generación como lo era Blas Valera también, pero ciertamente es un azar porque él surge de la necesidad de la casta conquistadora de establecer vínculos rápidos con la nobleza incaica, ¿no? Entonces se establecen estas uniones forzadas la mayor parte de las veces, ¿no?, entre conquistadores y nobles incas, como era el caso de el capitán Garcilaso de la Vega y la ñusta Chimpuocyo, ¿no?, que finalmente, unión de la que finalmente sale nuestro mestizo, ¿no?, bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Y eso que se ha leído equivocadamente como un desdén, no lo fue. Su padre escogió ese nombre, que era el nombre de su hermano mayor, del mayorazgo, era como para darle más bien un impulso a su destino, a su carrera, ¿no? Entonces, después, ya sabemos, ¿no?, el mestizo cambiará su nombre ya en España por el de su padre, lo cual también necesita alguna explicación, ¿no? Sí. Entonces, es un poco fortuito, pero digamos que nuestro mestizo crece en el Cusco, primero bajo la tutela de su madre, su lengua materna es el quechua, ¿no?, pero el padre era su primer hijo, era su hijo varón, mestizo, pero es criado también, es vigilado por su padre, quien lo educa en el Cusco, ¿no?, junto con otros hijos de conquistadores, otros nobles indígenas, y aprende como segunda lengua el castellano e incluso también los rudimentos del latín. O sea, recibe la mejor educación posible en un mundo en guerra, porque los años en los que crece en el Cusco son años de mucha agitación. La conquista, entre comillas, en verdad no acaba, yo creo, con el famoso diálogo frustrado entre Valverde y Atahualpa, sino acaba finalmente con el cerco del Cusco, que va a producirse años después, y cuando ya se tenga sujeta la capital del imperio, recién ahí podemos hablar del fin de la conquista. Bueno, él se va muy joven a España, ¿no? A la muerte de su padre, él nace en 1539, en 1559 muere su padre siendo corregidor del Cusco y él se embarca un año después, en 1560. Su padre le había dejado 4.000 pesos, que era una suma considerable, con el propósito de que viajara a España a perfeccionar su educación, con ese propósito, ¿no? Entonces él viaja a Lima, se embarca y se va a España, lamentablemente para no regresar más. Ujú. Ahora, doctora, el caso del Inca Garcilaso me parece bien interesante porque es un quechua hablante, probablemente sea el único en Europa en ese momento. No creo que sepa alguien más quechua, Ah, bueno. ¿no? Y hacia eso quiero ir porque él crece entre dos culturas, ¿no? Una cultura oral, pero él está advirtiendo que esta cultura oral podría perderse si no llega a la cultura escrita. ¿Qué tan importante es la transmisión? Probablemente, claro, es una pregunta especulativa, pero la necesidad de escribir sobre ese mundo que probablemente ya se está perdiendo y que no va a ser otra vez ya por la presencia de los españoles. Ah, es una buena pregunta y me recuerda también el manuscrito Guarochirí, porque ese narrador anónimo también dice, para que no se pierdan, ¿no? Desde la introducción está consciente de que... Y lo curioso es que este hablante anónimo del manuscrito
es a la vez seguramente alguien muy cercano al extirpador de idolatrías, Francisco de Ávila, y a la vez no escoge su lengua materna, sino escoge el quechua general colonial, que es un quechua administrativo, instaurado por los evangelizadores, ¿no? Como un mecanismo eficaz de evangelización, ¿no? Bien, el Inca tiene las cosas un poco más difíciles, digamos, se exilia, bueno, se autoexilia, nadie lo obligó, él cumple un poco con los designios de su padre de irse a España, parece que llega después de Madrid a Extremadura, ¿no? De donde era la familia originalmente, y no encuentra mucho eco con su tío el mayorazgo. Entonces decide ir a la corte a tramitar una serie de pedidos, ¿no?, en favor suyo por el servicio que había hecho su padre en la conquista, ¿no?, como conquistador, es decir, algún tipo de reconocimiento. Y además, el pedido del Inca es doble, es curioso, porque él pide reconocimiento por los servicios del padre y una restitución patrimonial a su madre por ser princesa inca, o sea, es un poco sui generis, pero se topa con Vaca García de Castro, que había estado en el Perú, y le dice, y que iba a regresar al Perú además, y le dice, pero ¿cómo te atreves tú a presentarte aquí con lo que hizo tu padre durante la batalla de Huarina? Y el padre tenía la sombra de haber sido declarado traidor a la corona, porque se consideraba que había sido un seguidor del rebelde Gonzalo Pizarro durante el levantamiento de los encomenderos, y que además en la famosa batalla de Huarina, que es la decisiva, le habría dado su caballo a Gonzalo para que salvara la vida. Y se lee, ahora felizmente tenemos el volumen de la crónica de Francisco López de Gómara, donde Gómara dice, y Garcilaso no sobreviviera si Garcilaso no le hubiera dado el caballo. Y en letra manuscrita dice el Inca anota, esta mentira me ha quitado el comer. Y más abajito, quizá por mejor. Entonces es una ventana abierta, pero sin duda esa es una herida y para mí explica la necesidad en la segunda parte de los comentarios reales, que es a la que yo he dedicado la mayor parte de mi investigación, la necesidad de reivindicar la memoria de su padre, ¿no? Y ahí vengo un poco con mi propuesta de análisis, ¿no? Como todos sabemos en el Perú quién es el Inca Garcilaso, que es un mestizo, hijo de un conquistador español y una princesa inca, sabemos que nació en el Cusco, en fin, y sabemos que escribió los comentarios reales. Todo eso lo sabemos y seguramente en el colegio hemos leído aunque sea un pedacito de los comentarios reales. Pero los comentarios reales tiene dos partes y eso parece no saberse. Y en la segunda parte se completa la visión histórica del Inca. Y es en esa segunda parte donde él trata de limpiar, entre otras cosas, la memoria de su padre y decir que no ocurrieron las cosas como dicen los cronistas que ocurrieron, como la versión oficial, digamos. Bueno, y también en verdad nos da una versión bastante diferente de lo que ocurrió en Cajamarca, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué hace esa, yo creo, reescritura radical de la historia, ¿no? Que eso es lo que yo creo que está intentando hacer con sus comentarios, ¿no? Sí, usted, un excelente artículo. Ay, gracias por... ¿Cuál de ellos? Precisamente cuando trabaja el asunto de la tragedia, ¿no? Sí. Pero quisiera comenzar primero, doctora, con los comentarios reales. Ah, ya, por supuesto. ¿Qué significan su aparición y qué está tratando en ese momento el Inca? No solamente al momento de escribir, sino de recrear probablemente lo que escuchó, lo que está viendo. Así es. Bien. Bueno, definitivamente, como él mismo dice en el capítulo, parece que es el 14, el anterior al... Él dice que se va a basar en sus recuerdos de infancia, en los quipus, a los que le da él un estatus de escritura,
Es más, les pide a los condiscípulos que por favor, dice que les ha pedido a los condiscípulos que les envíen los documentos, las cartas que tengan de las provincias de donde fueron sus madres para reconstruir la historia del Incario, ¿no? Pero básicamente él apela a la memoria, ¿no? Y inicia su relato con este recuerdo de cómo él se colaba en las reuniones familiares en torno a los parientes maternos que llegaban a llorar, ¿no? A la casa de sus padres, a la casa de su madre, porque había, ¿no? Porque trocósenos el reinar en vasallaje, ¿no? Y tratando de buscar la memoria del bien perdido, que es una frase también de la que aprovechó el psicoanalista Max Hernández para su libro sobre el Inca, ¿no? Memoria del bien perdido. Entonces el Inca tío, ¿no? Es el que aparentemente le cuenta los orígenes, ¿no? Y la hermosa leyenda del lago Titicaca, que él reproduce, por supuesto, en los comentarios, ¿no? Entonces, la obra del Inca, aparecida en 1609 en España, es importante porque, de alguna manera, Garcilaso se convierte durante 3 siglos o durante 2 siglos y medio en la versión autorizada. ¿Por qué? Porque es descendiente de esos mismos incas. Se supone que tiene acceso a esas fuentes, ¿no? Pero, lamentablemente, a fines del siglo XVIII llega Menéndez y Pelayo y dice que no, que eso no es historia, sino que es novela utópica, como la de Tomás Moro y afines. Entonces, yo digo que le metieron un gol al Inca y inmediatamente sale a responder José de la Ribagüero en el famoso elogio de 1916, en el elogio del Inca Garcilaso, donde dice no, él está siguiendo los parámetros de su tiempo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Hoy en día, cuando leemos las crónicas, por supuesto, nos parecen muy fantasiosas, se reproducen diálogos, porque era una práctica permitida en la época. Pero ya, bajo el tamiz del positivismo, ¿no? Y del cientificismo de fines del siglo XIX, de principios del XX, pues todas esas prácticas parecen pues muy, muy subjetivas, ¿no? Pero eran las prácticas de la época. Además, lo interesante de Garcilaso, y yo siempre me río con mis estudiantes, es que Garcilaso cita mejor que mis estudiantes. Porque dice, esto procede del capítulo tal del libro de Cieza, no sé qué, no sé qué. Y vamos a ver que ahí viene el término de comentarios. Hay historia, relación. Ese título es ya novedoso. ¿Por qué llama comentarios? Comentarios era una forma menor, ¿no? Y yo no creo que Garcilaso pensara que su historia del Perú fuera una forma menor. Además que tampoco creo que Garcilaso intentara hacer una novela sobre el Perú. Él quería escribir su versión de la historia temprana del Perú. Y de hecho, no se limita, aunque ciertamente privilegia, la historia de los incas. Pero en verdad él comienza desde los pre-incas, ¿no? Entonces habla de los pueblos pre-incas, claro, de manera muy sucinta y en 6 capítulos, y el resto del libro es los incas. Y va desde los incas, desde el primer inca, Manco Cápac, hasta el último, Huayna Cápac, que reinó, digamos, en prosperidad. Y ahí se acaban los comentarios. Y es cierto, ahora, como digo, se aceptó, encandiló a sus lectores, se convirtió en una autoridad hasta que fue cuestionada su historicidad, ¿no? Pero eso dicho, como digo, la historia del Perú no acaba ahí. Por lo menos, además, su historia del Perú no puede acabar ahí. Porque, de hecho, él es producto, como tú mismo señalas, de este encuentro entre dos mundos, 2 culturas. Y su historia continúa en la segunda parte. Y continúa con la conquista. Y se acaba, y ahí vamos a entrar a lo de la tragedia, y él decide, bueno, en la primera parte dice que le falta, que aquí está la primera parte y que le falta, y que él va a contar la historia del Perú, por lo menos hasta 1560, que fue el año en el que él salió. Curiosamente,
su historia del Perú no termina ahí, termina 12 años después, en 1572, con la ejecución pública del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru, ¿no? Y con eso ya cierra. Aunque cierra y no cierra, porque en verdad ese es en el antepenúltimo capítulo del último libro, cuenta eso, y dice su famosa frase: para que todo sea tragedia, no, he dejado el suceso más terrible, más luctuoso, para que todo sea tragedia, como lo cuentan los finales de esta mi segunda parte de los comentarios, ¿no? Pero, en verdad, como una especie, digamos, de, ¿cómo podríamos decir?, de resolución poética, él nos cuenta, hay 2 capítulos más. El capítulo siguiente es la llegada del autor intelectual de la ejecución pública de Túpac Amaru, que es el virrey Toledo, y la muerte también de... No, pero no es la ejecución. Es el mal recibimiento que hace el rey en España del virrey Toledo. O sea, él piensa que lo van a ovacionar en Madrid, no ocurre. Y el otro, que es Martín García de Loyola, que es el capitán que llevó, o sea, el actor, digamos, no intelectual, sino material de la ejecución, el que capturó al Inca, es asesinado, ¿no? Entonces, Garcilaso no se queda tranquilo sino con sancionar históricamente a los verdugos del último Inca, ¿no? Y ya finalmente, el último capítulo es, bueno, ya ahora sí, ya había cumplido con los parientes maternos, ahora estoy cumpliendo con los parientes maternos, y da fin a su historia, ¿no? Entonces, ¿por qué estira la historia? Me parece que por esa visión que ahora domina su reconstrucción del Perú, ¿no? Que es esta visión decepcionada, trágica de la historia, ¿no? Es una historia llena de oportunidades perdidas, la llamo yo. Sí. Usted menciona 2 palabras en los artículos que dedica al Inca Garcilaso que son bien interesantes, ¿no? El sentido de la fábula y el sentido de la tragedia. Sí, la fábula es otro. Y en los comentarios reales, y esto me lleva a preguntarle acerca del estilo, porque uno lee la prosa de ese siglo en español y el Inca descolla, pero admirablemente, ¿no? Bueno, yo creo que está solo por detrás de Cervantes, ¿ah? No es una casualidad que en 1700, alrededor de los 20, sale el Diccionario de Autoridades. Y el Inca va a ser elegido una y otra vez como ejemplo, ¿no?, de autoridad lingüística, porque va a ser la fuente para términos americanos, peruanos, en fin, pero sobre todo por su magnífica prosa, ¿no? Esto lo ha estudiado el doctor Carlos Garatea. Tiene un artículo sobre el Inca Garcilaso como autoridad lingüística, autoridad en la prosa, ¿no? Sí, sin duda. La prosa es, pero es a la vez, siempre Garcilaso involucra a su lector, le dice, bueno, esto es así, pero otros dicen esto, yo dejo al lector que elija, ¿no? Muchas ocasiones hace eso. Y de hecho, en el momento de la batalla de Guarina, lo vuelve a hacer. Yo he dicho lo que fue, pero sabe que no puede dejar de enfrentarse a lo que dicen sus detractores. Y dice, Gómara dice esto, Zárate dice esto, el Palentino dice esto, pero entiendo que no me creas porque yo soy parte, ¿no? Entonces, salva ese problema, ¿no? Trata de salvarlo al menos. Pero él tiene una fuente diferente, que es Gonzalo Silvestre, el que ya le había servido de fuente para contar la Florida, ¿no? La historia de la expedición fallida de Hernando de Soto a la Florida, sí, que también había sido soldado en el Perú justamente en la batalla de Guarino, en el bando opuesto, en el bando de Gonzalo, ¿no? Sí. Ahora, doctora, usted en la historia general del Perú, que además dice que es un título espurio. Totalmente. Sí, mal. Es que marketing, pues. Parece que a los editores esto de segunda parte, los comentarios reales, no se les cocinó, y el Inca ya prácticamente es una... O sea, todos los paratextos, todos los textos preliminares, tasas, aprobaciones, dice segunda parte de los comentarios, el privilegio, todo. Hasta la fe de ratas que dice
este libro intitulado Historia General del Perú, o sea, una decisión un tanto apurada, ¿no? Quizás para distinguirla del otro libro, pero justamente eso le corta el cordón umbilical entre ambos. Todos sabemos que el Quijote tiene dos partes y leemos la novela no trunca, leemos las dos partes. Aquí en el Perú y en todas partes leemos la primera parte, pero no sabemos que tiene una segunda parte. Y esa es mi cruzada, reivindicar la segunda parte de los comentarios reales. Y en esta segunda parte, usted maneja, creo, un sentido bien interesante, ¿no? El sentido de la tragedia, Sí, que lo equipara no solamente a Chaucer, incluso Shakespeare usted menciona, sino que viene sí. incluso desde Aristóteles. Bueno, ¿Cómo se trabaja ese no, asunto de... no, tampoco. Lo que claramente, bueno, en mi tesis, que por ahí anda dando vueltas, 415 páginas, no. La idea es que justamente lo que yo traté de demostrar en mi tesis doctoral es que Garcilaso utiliza el paradigma de la tragedia renacentista. Y la tragedia renacentista se basa en una definición que no es exactamente igual a la tragedia clásica, ¿no? Porque claramente estamos frente a un texto en prosa, un texto histórico, ¿no? No es un texto dramático, no sé qué. Bueno, sin embargo, si uno rastrea el significado de la palabra tragedia a lo largo del tiempo, incluso en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, en el siglo VIII, él dice tragedia, cosas penosas concernientes a un rey. Pero no nos dice que es teatro, no nos dice qué es, ¿no? Y así por el estilo. Y yo encuentro que la clave está en un autor mucho más remoto, que es Boecio, que es este pensador latino, en La Consolación de la Filosofía, donde él dice que la fortuna cambia el destino de los hombres de manera inesperada y los lanza de un estado, digamos, destacado y los tumba, ¿no? Que era lo que vimos, ¿se acuerdas? En la Araucana de Ercilla, el tópico de la fortuna. Eso viene desde Boecio. A través, en el caso español de Juan de Mena, que también lo vimos, el del laberinto de fortuna. Bueno, pero creo que justamente el derrotero es a través de los magníficos humanistas italianos. Y ahí la clave sería Boccaccio. Porque Boccaccio tiene una caída de hombres ilustres, donde aplica justamente el principio de Boecio, ¿no? Como la fortuna hace que, mira, desde Adán, ¿no? Comenzando por ejemplos bíblicos, pasando por ejemplos históricos, estos golpes de fortuna que cambian las cosas inesperadamente y transforman la situación. Entonces, la caída de fortuna es lo que explicaría que inesperadamente se pasa de una situación de prosperidad a la total adversidad, que para Aristóteles, recordemos, era la mejor trama para lograr una tragedia, ¿no? Y Aristóteles estaba en lo cierto. No puede ser uno malo que le vaya mal, pues todos vamos a aplaudir porque es muy malo. Ni tampoco un santo el que le vaya de pronto mal porque no es creíble. Tiene que ser alguien que es mejor que nosotros, pero que por algún error suyo cae. Y lo curioso es que para mí hay 4 proyectos políticos al menos, de hecho puede haber más, que fracasan, ¿no? Por ejemplo, la resurrección del Incario tras la conquista lo trae Manco Inca, que logra reunir a los bandos de Atahualpa y Huáscar y se enfrenta a los españoles en el cerco del Cusco, ¿no? Ha decidido sitiar la ciudad, arremeter contra la hueste principal, que son unos 100 y pico de hombres ahí. Estos se refugian en un galpón y no se quema, milagrosamente. No se quema y ellos van una y otra vez a tratar de aniquilarlos, pero en su segundo intento, bueno, después del fuego que no resulta, va y aparece en el cielo el apóstol Santiago. Entonces, eso reanima a los españoles que ofrecen y no pueden. Entonces, al día siguiente dicen ya, que no sea tal hora, mejor vamos a tal otra para que no aparezca ese Huiracocha en el cielo, ¿no? Bueno, y después van ya a la arremetida final, y aparece la Virgen, con el niño en los brazos.
y la Virgen los ciega, los atonta, entonces ya no saben dónde están y se repliegan. Y eso permite que los españoles puedan sitiar el Cusco. Por eso que a mí me parece más relevante. Y Garcilaso se molesta, dice, ¿cómo es posible que ningún cronista cuente esto? Y después se celebra porque el padre Acosta sí lo dice. El padre Acosta menciona el milagro de la Virgen, ¿no? Que había una dama que le echaba agua, ¿no?, a los techos y impedía que se quemaran. Y milagro, por supuesto, el galpón donde se refugiaron los españoles es ahora la Catedral del Cusco, ¿no? Entonces, es la intervención providencial la que permite la conquista y, por supuesto, impide la última arremetida indígena, ¿no?, que es la liderada por Manco Inca. Ahora, doctora, Sí. ¿cómo se puede leer, escuchándola, por ejemplo, se puede leer desde la historia, se puede leer desde la tragedia, Sí. a los comentarios reales, o se puede leer simplemente del gusto de saber de que una persona nacida en el Perú y en España escribiera de ese modo? No, claro, no, es que es interesante porque mira, solamente voy a concluir con esto, que el segundo proyecto es el de Gonzalo Pizarro, que es un conquistador, es un encomendero que se opone a las leyes nuevas, pero él, para conseguir su propósito, bueno, él dice que tiene más derecho, y bueno, su lugarteniente, el famoso demonio de los Andes, ¿no?, Francisco de Carvajal, le dice, pero olvídese, ya no nos va a perdonar nadie, hemos matado a un virrey, o sea que ya. Mejor usted nómbrese rey y se acabó. Además, usted tiene más derecho, porque ya que no lo gobiernan los incas, ustedes, los pizarros, tienen más derecho, porque lo han conquistado estas. Pero para ganar legitimidad, le dice Carvajal, cásese con la princesa inca más cercana al tronco real, ¿no? Y así, los incas, que fueron los señores naturales, lo van a seguir. Bueno, de hecho, cuando él vence en Guarina a las tropas realistas, llega al Cusco en olor de multitud y celebridad, van los pueblos y le gritan Inca, 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 Inca. Entonces, de alguna manera para Garcilaso, por eso es que él no condena, debería condenar la rebelión de Gonzalo porque se encontró la corona, pero él no condena porque la considera el último, de verdad, el último proyecto que puede reconciliar a los dos pueblos, ¿no? Pero como sabemos esto no se produjo, ¿no? Sí. Entonces, para mí, el que se convierte en el héroe trágico de la obra es Gonzalo Pizarro, porque con él se acaban las esperanzas de esa armonía que Garcilaso, gracias a sus patrones neoplatónicos, busca, ¿no? Sí. Doctora, quiero volver a la idea del mestizo, ¿no? Sí, justamente. Me parece muy importante porque estamos frente, y mi pregunta hacia este punto, ¿no? Usted habla de que es muy importante que soldados españoles estén casando con mujeres de... Sí, claro. Esto hace que no solamente tenga un respeto también en España porque vienen de la familia real de los incas, pero ¿cómo se está moviendo el Inca Garcilaso? ¿Se considera todavía parte del Tahuantinsuyo? ¿Se considera español? ¿Él se considera o lo consideran? Él y lo consideran. ¿Cómo lo consideran? Ya. Bueno, primero que nada, no era un bicho raro en Montilla, porque como ha estudiado Porras y otros, él aparece siendo un vecino muy, muy ilustre, muy reconocido. Aparece como testigo de matrimonios y aparece como padrino de varios bautizos. Y ahí es donde él ha logrado rastrear la firma, pues, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Gómez Suárez de la Vega, un tiempo, y después ya Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces no era un bicho raro, para nada. Y yo pienso eso. Hay otros que no, que piensan que, claro, ahora estamos en una situación, en una España muy dividida, muy fracturada, debido a la Reconquista, debido a esta
imposición del primero de los reyes católicos y después de Carlos V por la unificación no solo territorial, sino religiosa. Entonces hay esta división entre los cristianos nuevos y los cristianos viejos, ¿no? Los cristianos nuevos siendo los conversos, los moriscos y eventualmente todos estos otros, entre ellos los mestizos, ¿no? Pero, y además habría que comentar que Garcilaso llegó a tener el grado de capitán, al igual que su padre, porque participó en la sofocación del levantamiento de los moriscos en las Alpujarras de Granada. Y estuvo bajo las órdenes de Juan de Austria, o sea, él estaba convencido de la prédica imperial, ¿no? O sea que, bueno. Yo tengo la imagen de él como un traductor, ¿no? Está traduciendo un mundo, pero también tiene una traducción que viene del italiano. Claro, justamente por ahí va la cosa también. O sea, yo creo que esa sed de conciliación, esa posibilidad de integrar diferentes mundos, la trae de sus aprendizajes de León Hebreo, ¿no? Porque claro, uno dice, ¿por qué tradujo un tratado neoplatónico? ¿Qué tiene que ver? Bueno, y uno dice, después se pone a contar la historia de Florida. Recién esa es su tercera obra que se dedica a la que sería su obra magna, su obra más importante, los comentarios, ¿no? Pero yo creo que la impronta intelectual, filosófica que tiene el neoplatonismo florentino es muy importante. Y yo creo que todavía no se ha estudiado lo suficiente, ¿sí? Entonces es por eso que esa necesidad de reconciliación se respira en todas sus páginas. Doctora, a mí me parece interesante también lo siguiente, ¿no? Aparecen los comentarios reales, hay un interés, pero después hay una censura hay una prohibición a su lectura. Uy, no, pero eso es mucho después. Yo lo sé, pero ¿por qué se da? O sea, claro, ¿por qué? Porque se descubre que uno de los libros de cabecera de Tupac Amaru II, que se llama Tupac Amaru II en honor a este Tupac Amaru que fue ajusticiado en el Cusco, José Gabriel Condorcanqui, que se levanta contra la corona, contra los virreyes, él siente que los comentarios del Inca son una especie de diario, ¿no? Entonces se le determina como lectura peligrosa, ¿no? Y en efecto es censurada, ¿no? Pero eso es a fines del 18, ¿no? A partir de 1780. muy bien. Ya dos preguntas finales. Sí, claro. Quiero preguntarle sobre el Inca Garcilaso visto desde la modernidad, ¿no? Porque han surgido una serie de estudios. Uy, muchos, muchísimos. Bueno, para comenzar, el Inca es el primero de muchos escritores, no solo peruanos, sino latinoamericanos, que se forman en el exilio. El exilio parece ser como una necesidad, ¿no? Vargas Llosa, Bryce, todos pasan por un momento de... Es como si necesitaran alejarse para poder entender y observar al Perú, ¿no? Eso por un lado. Pero además, Garcilaso ya estos títulos que se dan a principios del 20, ¿no? El primer peruano. Yo digo, bueno, eso hay que tomarlo con pinzas porque en verdad él prácticamente vivió toda su vida en España. El Perú siguió siendo, por supuesto, una preocupación y un interés y se dedicó a educarse y formarse de manera autodidacta. Y después pero es curioso, ¿no? Porque también no vivía mal y recibió como herencia la casa de Montilla cuando muere su tío, ¿no? Y con esa él se decide ir a Córdoba, porque Córdoba es una ciudad es una ciudad, no es un pueblo. Y va a haber entablado estos vínculos con esos intelectuales cordobeses, muchos jesuitas, muchos biblistas, muchos hebraístas, muchos de ellos, ¿no? Con quienes va a conversar sobre las lenguas, sobre el quechua, en fin. Entonces su interés intelectual no cesa, ¿no? Y es por eso que los últimos 15 años los va a vivir en Córdoba, ¿no? Y ahí va a morir. Y va a destinar una suma muy importante en la compra de una capilla en la Catedral Mezquita de Córdoba. Y es muy emocionante, ¿eh? Llegar y ver la bandera del Perú, la bandera del Tahuantinsuyo, aunque no se sabe si es muy fidedigna, pero ahí está enterrado el Inca Garcilaso, ¿no? Sí.
Y bueno, le agradecemos y como pregunta final, ¿qué le interesó el Inca Garcilaso y cómo lo convirtió en el objeto de Bueno, su investigación? fue de manera indirecta, porque yo en verdad tenía mucho interés en trabajar con Guamán Poma. Pero me di cuenta que mi manejo del quechua era muy incipiente y que no iba a decir nada nuevo que no hubieran dicho los que habían estudiado antes. Pero quería definitivamente, yo ya estaba metida en el campo de los estudios coloniales indianos, ¿no? Y quería, entonces, la verdad es que fue una sugerencia también de mi asesor, del doctor Efraín Cristal, me dijo, no, tienes que leer la segunda parte. Inmediatamente que comencé a leer fue una vorágine, porque dije, bueno, esto es una mina. Además que el ritmo de la lectura es diferente, o sea, nos apasionan los comentarios porque están tan bien escritos y sobre todo porque usa mucho de esa técnica, o sea, yo siempre digo, ¿quiénes son los dos grandes maestros de la historia que nunca escribieron? Pregunta para ti. Pero que enseñaban con ejemplos, con parábolas, con Jesús. uno. Sócrates. Muy bien, aprobado. Así es. Pero si uno lee cualquier diálogo platónico, siempre hay un ejemplo, una anécdota. Y de ahí hay que sacar una enseñanza, ¿no? El Inca procede de la misma manera, ¿no? Pero no son jueguitos, y ahí viene el concepto de fábulas, son las fábulas historiales que aprendió en León Hebreo, que tienen sentidos escondidos, ¿no? Entonces, está la anécdota, que es el primer sentido, hay una significación moral y hay una significación eventualmente teologal. Entonces, cuando nos cuenta, al final, la historia de Huayna Cápac, ¿no? Nos dice que un día el Inca, por una ventana, estaba mirando directamente al sol. Y el Vilacumu, el sumo sacerdote, le dice, pero Inca, ¿cómo haces eso? Eso es una blasfemia, no podemos mirar directamente al sol. Entonces baja la mirada. Pero otra vez la vuelve a poner. Y el otro le vuelve a reclamar. Entonces le dice, yo te quiero hacer dos preguntas. Si yo le dijera a cualquiera de estos caciques que vaya hasta el pueblo vecino para que me traiga, ¿lo haría? Por supuesto. Entonces, acá hay algo mal, le dice. Porque hay alguien más poderoso que el sol que lo obliga a hacer este camino todos los días, definitivamente. Y Vilacumu no tiene cómo contestarle. Que esa es una intuición teológica de Huayna Cápac. Estaba a punto de entender que había un ser superior al sol, que era el dios, no, importante. Entonces ahí, mediante eso decía, y los españoles, es una lástima que no hayan encontrado los españoles a Huayna Cápac, porque él hubiera seguramente entendido mejor, ¿no? Y aceptado la verdadera religión, ¿no? Sí. Solo una pregunta final. Ah, oye, viene una y una y una, sí. ¿Por qué leer al Inca Garcilaso? ¿Por qué leer yo creo que leer al Inca Garcilaso es un placer por lo bien escrita que está su obra y creo que justamente gracias a esa manera críptica de escribir, platónica, es que siempre hay tesoros escondidos que podemos rescatar. Muchas gracias, doctora. De nada. Bien, ha sido la entrevista con la doctora Carmela Zanelli. Nos vemos el próximo domingo en Poema Desierto.